Ah, ok, está bien. A mí no me engaña, se le antojó mi cerveza de 12 pesos. Iba a ir a su Walmart a comprar una. No, y además el Walmart está un poco lejos de la Facultad de Filosofía y Letras. Sí, te digo, esta cerveza... No, hay una cerca, No mucho. aquí enfrente. No mucho, hay uno cerca. Ah, si sales Ah, sí, es por cierto, ya la me entrada de acordé. Insurgentes y por el Office Depot cruzas, ahí está el Walmart. Mm, Ajá. lo siento. Siento que mientras Anuar va por su agua, yo voy a como un poco dar un full disclosure porque es importante para la primera película que vamos a, este, de la que vamos a hablar. Yo no estudio en la UNAM. No, ¿qué? ¿Tú? What? Muy bien, Ok. muchachos. Bienvenidos de regreso a Llorando en la Peda. Estoy aquí con mis best homies, el Anuar, el Cers. Yo soy Robert y hoy estamos en un lugar sagrado, una meca de conocimiento. Estamos en el baño de hombres del tercer piso de la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, Nunca Está he ido. bastante más limpio de lo que esperaba. Es porque no ha habido alumnos aquí en meses. Pero sí, no huele a orines, pero tampoco a jabón. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado en esta última semana? No desde que último que hablamos, porque hablamos por WhatsApp, pero ¿cómo van? ¿Cómo han estado? ¿Qué han hecho? Yo creo que he estado dentro de todo bien, bastante tranquilo, tratando de no perder la cordura en la cuarentena y contando los segundos para volverlos a encontrar, muchachos. I miss you. Sí, claro. Pues no sé, tú, Anuar, ¿qué tal? Bien, todo tranquilo. Ya uno se acostumbra. Sí, exacto, eso es como lo extraño, de que supongo que yo ya me acostumbré a estar aquí y cada vez que como que me veo en la necesidad de salir, como que es un estrés un poquito innecesario. No sé cómo describirlo. De que salir al súper o salir a la tienda como que es mucho más cansado de lo que era antes. Pero supongo que es así como es. No sé. Qué triste. Sí, lo sé. Con que se acaba la humanidad, no tuviera bang, but tuviera whimper. Con un ataque de ansiedad. Un ataque de ansiedad fuera del Oxxo tratando de comprar Doritos. Exacto. Mm, Exacto. Muy bien, Es, muchachos. ¿Quieren empezar con algunas de las recomendaciones que ustedes tengan Eh, sobre qué han hecho esta semana o no sé? claro que sí, tenemos mucho que compartir con nuestros radioescuchas. Ok. ¿Quieres empezar esta semana tú, Search? Take it away, cuéntanos, ¿qué has estado haciendo esta semana para mantener la cordura? ¿Qué quieres compartir con el mundo? Ah, ok. Bueno, pues son tres cosas igual que la semana pasada, pero esta vez son solamente, son dos álbumes que quiero compartir y un libro. Entonces, bueno, primero empiezo con como los discos y el primero, pues, es de alguien que es de una artista que hemos conocido como prácticamente como desde finales de la primaria, pero de que se ha lentamente vuelto como muy, ¿cómo decirlo? Como una figura muy cambiante y muy prevalente a pesar de que tiene 31 años apenas. Y bueno, es que recomendar el nuevo disco de Hayley Williams que se llama Pedals for Armor. Muy bien, Search. ¿Por qué? ¿Por qué vale la pena este álbum? Bueno, pues una breve introducción para quienes no sepan, pues Hayley Williams es
frontwoman de Paramore. Yo siento que una de las pocas bandas famosas del emo un poco más comercial de mediados de los 2000. Porque También pues estaba casada con Tom DeLonge, ¿no? no estaba casada con Tom DeLonge. este... Entonces ella, pues, o sea, dentro de esas bandas, pues siento que considero nada más como a Fall Out Boy, Panic at the Disco, Paramore y probablemente ya, porque My Chemical Romance no cuenta porque no han estado activos por mucho tiempo. Entonces, pero una de las cosas más interesantes de Paramore y también de Hayley Williams es que como que su propia figura ha cambiado como todo este por todo este tiempo, porque como que desde principios de la década pasada dejaron de lado un poco como ese sonido más emo y pop punk que los caracterizaba en sus primeros discos y avanzaron a algo mucho más pop hasta desembocar en su último disco del 2017, After Laughter, que es plenamente como nostalgia por los 80, pero todo dentro de como un canal de ansiedad y depresión muy del siglo XXI. Entonces, eso fue muy interesante bueno, es muy chistoso considerar de que este apenas es el primer disco solista de Hayley Williams. Y pues a mí francamente me gustó mucho porque escuché muchos de los singles antes de escuchar el álbum completo. Lanzó prácticamente la mitad del disco como singles, pero todos ellos no embonaban mucho conmigo hasta escuchar el álbum completo, porque el álbum completo, una de las cosas como muy peculiares que tiene es que dentro del propio, o sea, dividido en Spotify, se encuentra dividido en Spotify dentro de la misma página del disco en tres de 5 canciones cada uno, son 15 canciones en total, y cada 5 canciones tienen como un mood muy específico. Y escuchar todo el álbum de corrido verdaderamente me ayudó mucho como a concentración y a como tranquilizarme un poco porque utiliza mucho de bajos muy profundos y beats muy callados y con tempos un poco más lentos de lo que acostumbraríamos escuchar a la cantante de Paramore. Entonces es mucho más interesante y destaca mucho más cómo es su voz. Y pues demuestra que francamente su voz funciona para prácticamente cualquier cosa, porque hay una hay una canción en la última parte del disco, que la última parte del disco utiliza un poco más de ese sonido que desarrolló Paramore en el último disco, de un poco más de pop de los 80, y de que se escucha prácticamente como una canción de Lionel Richie, pero cantada por Hayley Williams. Entonces, Oh. vale mucho la pena. Definitivamente no es un disco que a mí como que yo soy una persona que tiene mucha nostalgia por la música de Paramore porque es una banda que escuché mucho durante la secundaria y principios de la preparatoria, pero de momento siento que demuestra mucho la madurez que tiene Hayley Williams, no tanto porque el emo no sea un género maduro, sino solamente porque de qué tanto puede explotar su propia voz y las canciones que puede escribir. Este. Y sí, básicamente. También hay otra canción que me gusta mucho que se llama Roses, Lotus, Violet, Iris. Que si conocen no sé si están dentro de como escuchan mucha música indie folk triste. Según he escuchado de la banda Boy Genius, que tiene a Julian Baker, Phoebe Bridgers y a Lucy Dacus. Entonces sus voces armonizan muy bien entre ellas y también con Hayley Williams en esa canción. Entonces verdaderamente es un sonido muy bonito y pues está muy bien producido, tiene un mix muy bueno y la verdad es muy tranquilizante escucharlo porque hasta hay partes en las que se asemeja como a ciertos videos de YouTube de ASMR. Entonces tiene ese como feel muy tranquilizante como para estos momentos de mucho estrés y ansiedad.
Entonces, eso me gustó. Entonces, sí se los recomiendo si es algo que les gusta o si en algún momento escucharon a Paramore y quieren escuchar a Hayley Williams hacer algo. O si escucharon esa terrible canción de B.O.B. No te atrevas a hablar Airplanes. mal de Airplanes, maldito. Don't fucking dare. Entonces, sí, definitivamente es muy interesante escuchar a Hayley Williams ahorita. Y pues justo como decía, tiene apenas 31 años y se ha vuelto con una fuerza muy presente en como la música en general. Entonces, Increíble. good Shout out for a la her. ex esposa de Tom DeLonge. Shout out a la esposa de Tom DeLonge. Bueno, y esa es mi primera recomendación. Qué padre. Y está dividido entre. Perdón, es que eso no me quedó claro, Switch. ¿Cómo que está dividido en tres el álbum? Pues es que dentro de la propia, ¿cómo decirlo? Dentro de la propia página del álbum, entras al álbum y aparece como si tuviera 3 discos, como si estuviera dividido en 3 EPs, pero dentro de la página del álbum. Entonces, tiene 5 canciones, 5 canciones y 5 canciones. Y pues esas 5 canciones en específico, pues sí las hubiera podido como lanzar como si fueran un propio EP, porque sí tienen un mood consistente, sí tienen una canción de muy clara de opening track, closing track. Entonces es sí como escuchar 3 EPs pegados dentro de un mismo disco, pero que fluyen bastante bien juntos. O sea, sí tiene coherencia todo el proyecto juntos, los tres Ajá. EPs juntos. Sí, y además es un álbum algo largo, de hecho. O sea, dura 55 minutos, pero yo francamente no lo sentí. Mientras yo estaba leyendo o estaba nada más como cocinando un poco, no me di cuenta de que lo puse 2, 3 veces mientras lo estaba escuchando. Entonces vale mucho la pena. La verdad, a mí me gusta mucho. Chido, Switch. Gracias por compartir. ¿Cuáles son tus Ok. otras recomendaciones, mi amigo? Ok, el segundo álbum que quiero compartir es de una es de una artista colombiana, afrocolombiana, que se llama el álbum se llama Miss Colombia y el artista es Lido Pimienta. Entonces, ¿cómo empezar a describir el álbum? Siento que la forma más interesante de escribirlo es como synth pop con cierta música afrocolombiana. Entonces, lo más interesante del disco siento que es como la historia que tiene detrás, que estuve leyendo un poco sobre ella, de que Lido Pimienta es una mujer afrocolombiana, una mujer queer afrocolombiana que es que emigró a Canadá, vive actualmente en Toronto. Y siento que todos recordamos el incidente, creo que fue en el 2015, en el que Steve Harvey, durante el concurso de Miss Universo, se equivocó al nombrar a la ganadora. Me acuerdo que mis tías estaban muy, muy molestas. Y Yo la verdad no me de acuerdo. que... y No de sé quién que... es Steve Harvey. Y de que de que nombró Steve Harvey como ganadora a Miss Colombia, pero de hecho fue Miss Filipinas quien había ganado. Fue todo de que se había equivocado, se volvió un meme por algunos meses y pues como que manchó un poco la carrera de Steve Harvey por unos cuantos años y ya, francamente siento que fue un incidente que a mí no me movió mucho ni a muchas personas, pero aparentemente en Colombia hizo muchas olas, porque como escribe Lido Pimienta en alguna de las entrevistas que leí, dice que el concurso de Miss Universo es como el béisbol para Estados Unidos, de que sabemos que es una comparación ya un poco outdated, pero de todas maneras hasta lo ponía como si fuera entre comillas el deporte nacional. Entonces, y de que era algo que movía mucho, pero viendo eso, Lido Pimienta se sentía un poco desarraigada porque no sentía esa misma conexión con eso y hasta se preguntaba como si seré colombiana si no comparto estos mismos sentimientos. Y pues todo el álbum se llama Miss Colombia y es intentar reencontrar como este tipo
este tipo de conexión que tenemos todos como con nuestros propios países latinos, mientras no compartimos muchos de esos sentimientos generacionales y tradicionales que pues han marcado la historia de nuestro continente. Entonces, habla mucho sobre un nacionalismo tóxico, habla mucho sobre tener todavía como cierto amor a tu propia nación y a tu propia, o sea, a tu propio país, mientras no quieres ser nacionalista, no compartes muchos de los sentimientos tradicionales que tienen, muchas de las propias costumbres hasta tóxicas de los propios países, ya no las quieres perpetuar, pero aún así tienes esa relación conflictiva con tu propio país. Y todo eso está filtrado desde una posición como de qué significa el ser qué significa ser una mujer, qué significa ser latino, qué significa pues vivir en estas épocas tan complicadas. Y pues además de eso, todo es a través de un synth pop muy peculiar, utilizando muchos ritmos afrocolombianos. Y Leo Pimienta también tiene una gran voz y está muy bien producido el disco. Y pues básicamente es eso. Siento que es bastante interesante, vale mucho la pena revisarlo. Y también en este momento de como dominancia mundial, yo siento, de la propia música latina, no solamente hay que ver el éxito que ha tenido el reggaetón alrededor del mundo y pues mucha de la música inspirada a través del reggaetón, también intentar encontrar un poco más de propuestas que puedan de propuestas latinas un poco diferentes, pero aún así tradicionales y que tengan ese punto de vista latino y de cierta manera de que incluya el punto de vista de personas que normalmente no han sido incluidas, deja tú dentro de la propia, o sea, dentro de la propia escena musical occidental, sino dentro de los propios países latinos. Es una Lido Pimienta es una mujer eh, afrocolombiana queer. Entonces es una perspectiva muy necesaria. Entonces, y es un gran disco, es un gran álbum. De verdad, se los recomiendo mucho. Entonces, sí. Wow, that's definitely checking it out. Entonces, es eso. Entonces, voy a pasar a mi tercera recomendación. Y mi tercera recomendación es un pequeño libro que se llama Why Not Socialism de G.A. Cohen. Entonces, este es un pequeño libro, tiene unas 82 páginas que yo leí para una clase de teoría política este semestre pasado. Entonces, un poco de background. G.A. Cohen es un filósofo y teórico político que pues se ha enfocado mucho en ¿cómo decirlo? Incluir una cierta perspectiva socialista a problemáticas post la caída de la Unión Soviética. Entonces, una de las cosas más interesantes de este libro, ahorita paso como a describir un poco, es que fue escrito en el 2009 y poco antes de la muerte del propio Cohen. Entonces fue escrito por el 2009 y pues personas que sepan un poco de teoría política saben de que no hay cosas muy recientes en cuanto a teoría política que sean como verdaderamente actuales. Entonces es como muy refrescante leer una perspectiva de esta manera, conociendo la propia historia de que sea tan reciente. Entonces, el libro es muy pequeño, se puede leer en una hora prácticamente. Y se divide en 5 partes, pero 4 partes son las partes importantes, porque la quinta es la conclusión. Y de que empieza con un experimento como de pensamiento. Y dice, como vamos a imaginar que nosotros vamos a un campamento. Y aquí tenemos a un fellow campista. Entonces Así vamos a ver es, estoy certificado para manejar una canoa y salvar vidas. Entonces vamos a imaginar que vamos a un campamento. Y de que es un campamento de que todos nos organizamos y decimos como yo voy a llevar ciertas cosas.
Entonces llevo ciertas cosas y entonces es muy lógico que dentro del propio campamento esas cosas se compartan. Entonces es como yo llevo mis propias ollas, mis propios sartenes y dicen, ok, yo llevo nueces, ok, yo llevo agua, ok, yo llevo café, ok, este, yo llevo los sleeping bags, yo llevo las cañas de pescar. Entonces entre todos llegas y compartes. Y todo, a pesar de que es, digámoslo así, propiedad personal, todo es usado por absolutamente todos. Y todo es repartido entre todos. Si pescas unos peces, no es como que la persona que pescó esos peces de repente se ponga a intercambiar por ciertas cosas o empiece a vender los peces, sino que todo se comparte entre todos, todos tienen un trabajo, todos tienen algo. Y lo que pasa, que describe, o sea, el punto de Cohen es aquí, de que todos vamos a estar de acuerdo, de que es mucho más fácil de que un campamento utilice principios socialistas para poder manejarse. Entonces, es mucho más fácil porque no puedes introducir un mercado, es mucho más complejo y empiezas a introducir enemistad. Entonces, que un campamento utiliza dos principios. No voy a ahondarme mucho en los principios porque eso es como la parte más larga del libro y es la más interesante. Y de que utiliza dos principios principalmente, un principio de equidad y un principio de comunidad. Entonces el principio de comunidad es básicamente que, pues, un principio de generosidad entre todos. Y el principio de equidad es que, pues sí, cierto, todos sean iguales y que solamente se permita una desigualdad y de que es la desigualdad de las decisiones personales. Que es como yo decido no comer pescado y decido comer nueces, esa es una desigualdad, sí, pero es una desigualdad decidida, es una desigualdad que no tiene ninguna connotación económica y social. No institucional también, una Entonces, decisión propia, ¿no? exacto, sí. Entonces, tienes esos dos principios y lo que llega a Cohen se pregunta como todos podemos, yo siento que todos podemos estar de acuerdo de que dentro de un campamento todos nos movemos a través de esos propios principios socialistas. Entonces, ¿por qué no lo hacemos en una sociedad en general? Y es el preguntarse eso. Es el preguntarse por qué ha pasado de que en ciertas partes de nuestra vida y en una parte dice como dejen todo el campamento, desechen la idea del campamento y digan como cuando sucede una emergencia inmediata, en el momento en el que hay un fuego en un edificio, en el momento en el que hay un sismo, en cualquiera de esos momentos, en ese momento, por al menos unos breves instantes, al menos por unos cuantos minutos, deja de existir el mercado, deja de existir cualquier tipo de intercambio y en ese momento nos movemos por esos dos mismos principios. Entonces, ¿por qué en el resto de la sociedad o en el resto de nuestra vida diaria no es así? Entonces, pues la primera parte del libro, mencioné que tenía 4 partes. Pues la primera parte del libro es nada más describir su experimento del campamento. La segunda parte es describir los principios. Y la tercera y la cuarta parte son las partes más interesantes, yo siento. Porque la tercera parte es como, ok, ya sentamos estos principios y ya dijimos, todas las personas los tienen en algún momento. Entonces, pasando eso, es como, entonces es deseable que estos principios rijan a toda la sociedad. Y después de pasar a eso, pasa, ok, tal vez es deseable, pero es posible. Es posible de que estos principios rijan a toda la sociedad. Entonces, llega a una conclusión muy interesante. Una conclusión un poco, vaya redundancia, inconclusa, pero es inconclusa con un propósito. Porque yo siento que, bueno, resumido, como un poco la última parte, es como, es muy interesante de que nosotros ya hayamos encontrado una forma de cómo
utilizar ampliamente en un sistema económico y político el egoísmo, y de que el egoísmo sea como prácticamente un arma dentro de nuestra vida diaria en el sistema económico, pero de que no hayamos encontrado una manera en que la generosidad lo sea. Entonces, esa es prácticamente la pregunta que se hace, y que es como la última parte del libro, que es como, ¿hay alguna manera de que la generosidad basada en estos dos principios socialistas sea la manera en la que se rija la sociedad? Y bueno, esto puede llegar a sonar un poco teórico, pero de hecho lo recomiendo porque no lo es. Es muy interesante este libro porque es un libro que ni en ningún momento menciona a Marx, en ningún momento menciona cosas más complicadas teórica, filosóficamente. Es un libro que básicamente cualquier persona que tenga como tres conceptos definidos, concepto de qué es el mercado, qué es la planeación estatal y qué es el capitalismo, puede leer. Entonces es interesante de esa manera de que elimina todos esos como previo conocimiento necesario y nada más se basa en como argumentar a través de cierto experimento de pensamiento que toda persona puede tener. Este, y por eso lo recomiendo. Lo recomiendo porque sí, vale mucho la pena, inclusive para personas que son recias, o sea, que son convencidos socialistas. No es algo que es algo que nada más va a ahondar mucho en como sus propios conocimientos, pero no es algo que cambie mucho de opinión. Pero sí es algo que recomiendo a las personas, y tampoco, por cierto, tampoco va a convencer a como los más acérrimos libertarios y defensores del libre mercado, pero definitivamente para cualquier persona que se empiece a preguntar y empiece a decir como, hey, probablemente el capitalismo tenga algunos problemas, probablemente la sociedad pueda ser mejor, no sé de qué manera pueda hacer eso, es un libro interesante para empezar, porque tal vez es la mejor manera de cómo describir, como, yo siento que es la mejor manera de argumentar a favor del socialismo en el siglo XXI, porque desecha cualquier tipo de preconcepción teórica, filosófica e histórica sobre el socialismo, y nada más se basa en principios, en la actualidad, cosas que se hacen en la vida cotidiana. Y esa es la parte interesante. Ok. Recomendación. Este. Y sí, básicamente es eso. Nice. A huevo, qué chido. Sí, son, creo que preguntas que vale la pena que cualquier persona se haga, ¿no? Por más como que decías que seas un convencido libertario o el hombre del Monopoly, esa caricatura. O sea, es el profesor que me dio teoría marxista en la facultad, un par de salones junto a este baño. Son preguntas que vale la pena hacerte, ¿no? Como alguien que vive en el mundo real y como dices, si Cohen escribió ese libro en 2009, pues ya no estamos hablando de teoría política de hace 2 siglos. Solamente por eso seguro de Y valer la sí, pena. o sea, siento que eso es justamente lo más interesante, y de verdad este, es un libro muy, muy barato, lo encontré muy barato en internet, es muy corto de verdad, y además la edición está increíble, es muy bonita, lo puedes llevar en tu bolsillo, puedes prestárselo a cualquier persona mientras, para que lo lea mientras está comiendo o algo, porque sí, vale bastante la pena. Entonces, sí, esas son mis recomendaciones. Sé que muy diferentes entre sí, pero Nice. pues, pero sí. ¿Alguien más quiere give it a shot con sus recomendaciones? Nada más una pequeña nota para nuestros lectores. Ahí estoy googleando justamente y está en PDF en JSTOR también. Creo que cuesta 99 centavos americanos, si alguien lo quiere leer. Y también está, creo que texto completo gratis en PDF. Ok, perfecto. Entonces, Lo acabo de con, encontrar. Con con más mucho razón gusto. entonces. Sí, entonces si lo quieren ahí conseguir y estar leyendo, vale mucho la pena, y es una buena introducción, inclusive para personas de que no hayan estudiado prácticamente nada de teoría política en su vida. Entonces, porque sí, no utiliza nada de ello. Muchas gracias, Sergio. Hell yeah. Muy bien. Ani, ¿quieres darle un shot a tus recomendaciones? Sí. Órale, pues. Bueno, mis recomendaciones de esta semana son dos películas. Es una película y su secuela. Ok. Eh, Se llama
Son dos películas de artes marciales de Indonesia. Ok. Oh, Sé a dónde va esto. Se llama... es justo lo que iba a decir. Ajá. Se llama, la primera se llama The Raid y la segunda obviamente es The Raid 2. Hell yeah. Y extrañamente estas películas son... O sea, son películas de artes marciales de Indonesia grabadas en Indonesia con actores de Indonesia. Pero está dirigida por un director galés, lo cual se me hace un poco extraño. Ajá. El director se llama Gareth Evans y tiene 4 películas ahorita. La más reciente es Apostle, que está en Netflix. Creo que lo que más llama la atención de estas películas es la forma en la que las peleas están grabadas, ya que están grabadas con ángulos de cámara bastante creativos y hay varias escenas que son tomas muy largas de las peleas. Creo que la referencia como más popular que más escuchas podrían tener son las películas de John Wick, especialmente la tercera, que se nota que son muy influenciadas por la forma en la que la acción es filmada en The Raid. Entonces yo considero que vale muchísimo la pena verlo solo por la forma en la que está grabada la acción. La primera película no tiene nada de historia y la segunda película tiene probablemente demasiada historia. Exacto, la historia de la segunda está rara. Pero la acción vale muchísimo la pena verlo por eso. Es muy diferente. Bueno, o sea, fuera de fuera de John Wick, que está influenciada por estas películas, creo que no hay como otras películas que sean como donde la acción se vea así. Y Claro, claro. Los acabas de ver recientemente entonces, Annie. entonces ahorita que las voy a ver recientemente, creo que están muchísimo eh, muchísimo más violentas y sangrientas y explícitas de lo que recordaba. Así que tal vez si eres alguien que no le gusta mucho ver como cosas un poco tirándole al gore, pero sin llegar a él, entonces no lo recomiendo. Pero si tienes como un poco más de aguante respecto a ese tipo de violencia, eh, son muy recomendables. Qué chido. ¿Y en dónde las viste, verdad? ¿Dónde nuestros radioescuchas podrán encontrar esas joyas? Eso no lo sé. Yo las vi en mis Blu-rays. Oh, qué niño Déjame buscar. tan... Están disponibles en YouTube Movies y en iTunes. Qué increíble. Me gusta que tienes Blu-rays, Anuar. Ese es un vestigio de una época perdida, cuando solíamos ser dueños de nuestras cosas favoritas. ¿Qué sería eso, Anuar? Serge, me parece que querías interrumpir a Anuar. ¿Qué te pasa, amigo? Lo siento, nada más estaba como. Lo siento. Pero, no, definitivamente a mí me gusta muchísimo la primera película de The Raid, pero la segunda, no sé, fue un poco aburrida en las partes que, no sé, el plot es demasiado confuso, no pude seguirlo, y, pero definitivamente lo que vale más la pena son las escenas de acción. La escena de acción del final de la segunda película es excelente, francamente. Pero quería mencionar un poco Apostle, de que siento que es la tercera, digo, es la cuarta película de Gareth Evans y que dirigió después de las películas de The Raid, y es muy interesante porque pues no tiene absolutamente nada que ver, y es una película como de terror un poco medio folclórico, pero es un poco genérica y nada más lo único que vale la pena son las escenas en las que se vuelve The Raid. Entonces
Yo no la he visto, pero tengo entendido que es hasta el final eso, ¿no? Ajá, prácticamente la última parte del final es la Oye, y también pon un poco de respeto en My Boy Dan Stevens. o sea, El OG Lee Jones sale ahí. no, pero Dan Stevens, cierto, o sea, es como la parte más rara de la película porque tiene Puedes como... sacar la oración ahí, Serge. Dan Stevens es la parte más rara. Punto. Porque como que utiliza como sus expresiones faciales extrañas y no es no sé, simplemente es como el protagonista más extraño que he visto en mucho tiempo. De verdad como High que praise. es como hay ciertas cosas como ni siquiera son como las cosas que hace o las cosas que dice, sino que es como su propia cara o que es como de verdad se supone que tenemos que empatizar con este personaje porque no Yo, puedo no, simplemente como si lo viera como en la calle o lo viera viéndome de esta manera, es como nah fam, get the hell out of here. No, entonces ese es mi único comentario de Apóstol. Vean si les gusta el terror folclórico y les gustó The Raid y las escenas de acción, pero definitivamente Dan Stevens, no sé, sonríe un poco más. ¿Qué te pasa? Te voy a acusar con su mamá. Pero bueno, Robert, ¿quieres darle Sí, a tus claro que recomendaciones? sí, muchachos. Primero que nada, full disclosure. Sé que parecemos un montón de pros en esto de hablar y los podcasts, pero we're learning as we go. Entonces luego no sabemos si es prudente hablar cuando la otra persona está hablando y así, para que bear with us, estamos creciendo juntos. Exacto. Así que muchachos, si quieren interrumpir mientras hablo en cualquier punto, feel free to do so. Este es nuestro coming of age de los podcasts. Exactamente. Todavía nos falta el evento trágico para que cambie radicalmente nuestras vidas. Estoy casi seguro que por eso Todavía me estamos escogieron pelea- para el podcast. Estoy seguro que me van a matar en el cuarto capítulo. Todavía estamos peleando en la jaula. Con Macho Man Randy Savage. Sí, todavía nos hace falta de que veamos al ladrón y le digamos, no te voy a ayudar. Y luego de que el ladrón vaya y mate al tío Ben. El tío Ben. Yo traigo igual 3 recomendaciones, 2 musicales y una es un producto. Ayer fui a Superama y no tenía mucho dinero y encontré esta cerveza por 12 pesos y es increíble. Sabe horrible, o sea, no se recomienda a nadie que la tome, pero como un objeto está muy padre. Es una lata, Okay. es una lata verde y tiene unas guirnaldas de olivo y el nombre de la cerveza está en alemán. Dice Wirker Qualitas Bier, pero abajo dice las demás cosas en inglés. Entonces dice Premium Lager, Original German Type y así. Pero luego lo volteas y el resto de las especificaciones de la lata están escritas en mandarín. Y nada más, en un costado al lado dice el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Y me pareció la cosa más increíble del mundo. Es una cerveza de imitación alemana hecha en China para venderle al mercado mexicano. O sea, yo solamente escuché Premium Lager y dije como I'm all in 12 pesos. Entonces, ayer probé una, I cracked open a cold one, viendo una de las películas de las que vamos a hablar después. Y sabe horrible, pero la lata está bien chida. Y por 12 varos, la neta, ¿quién no? Así que estaba... Cuando empezaste a describir la lata, pensaba que ibas a describir como algo de Forloco. Entonces ya me había asustado de qué rayos estás tomando, Roberto. No, es una cerveza. Y le está diciendo a Serge que siento que es como el sueño húmedo de Milton Friedman. Creo que esto es el epítome del neoliberalismo, right here, my guys. Sí. Así que... Bueno, maybe capitalism is good. Olviden la recomendación de Why Not Socialism. Exacto. ¿Qué haríamos con tu mundo socialista sin esta cerveza de 12 pesos? Serge, explícame. Refrescante. Pero bueno. Te estás tomando una ahorita. La abrí, la tenía aquí justamente esperando para abrirla en el micrófono y... Y además es warm beer. O sea, No, la traje en una cubeta llena de hielo. Ok. Ahora, mis siguientes Bueno. recomendaciones. Estuve escuchando... esperen.
nada más quiero mencionarles que son las 11:20 de la mañana. Shh, ellos no lo Está saben. cracking open a cold one. Eso no lo En el sabe. baño de la Facultad de Filosofía y Letras, el tiempo se colapsa sobre sí mismo, Serge. Siempre son las 2 a.m. Hey, tienen que ser las 10 de la mañana en algún lugar. Am I right, boys? No es al revés, de ya son las 12 de la tarde en algún lugar. Ah, sí, exacto. Get off my ass. Pero bueno, la otra recomendación es que escuché By All Means Necessary de Boogie Down Productions. Es un álbum muy Ok. chido. Boogie Down Productions, para quien no sepa, es este colectivo de rap de finales de los 80s en Nueva York, justamente en el Bronx. Es KRS-One, DJ Nice y Cool La Rock. Son bastante chidos los tres. Y el álbum salió poquito antes que NWA saliera con Strata Compton. Y siento que es una muy buena contraparte justamente a ese movimiento en la costa oeste, pero en la costa este. Está muy chido, la portada del álbum es justamente KRS-One, el MC con una Uzi viendo a la ventana. Y es un homenaje al libro de Malcolm X que se llama Liberate Your Minds by Any Means Necessary. Entonces es un álbum muy como político de la época que creo que justamente por el ambiente en el que vivimos tiene mucho que ver. Pero al mismo tiempo es un muy buen récord, o sea, ese sonido boom bap clásico de como la costa este que después Biggie y Wu-Tang adoptaron, empezó ahí. Y hay unas canciones muy chidas con unas rimas muy como un poquito corny, como justamente de esa época. My Philosophy, I'm Still the Number One, son creo que clásicos en mi opinión. Y había escuchado mucho del disco, pero nunca me había sentado a escucharlo completo. Y en Spotify tienen la versión deluxe que dura un montón porque tiene como los B-sides. Pero si escuchan solamente las canciones originales dura como media hora y siento que vale mucho la pena. Sin duda es como una cápsula en el tiempo de ese momento en los 80s del rap. Y sobre todo ahorita que el rap se ha vuelto tan como importante, ¿no? Ya es el género, me parece, ¿no? Más escuchado alrededor del mundo. Y ahora que tenemos tanta atención sobre el género y sobre todo con NWA y toda esta cultura en la costa oeste, me pareció súper chido escuchar como su contraparte en la costa este. Entonces, si les late el rap, por cualquier razón, o nada más tienen curiosidad como de escuchar cómo es que empezó todo este desmadre, sin duda es altamente recomendable. KRS-One, uno de los mejores MCs de la historia, si me preguntan. Ok. ¿Lo recomendarías para una persona que tiene poco conocimiento sobre el rap y ha escuchado como, no sé, como 4 álbumes completos en su historia? O sea, me lo recomendarías a mí, eso es lo que quiero decir, porque nada más, ¿Has escuchado más discos de rap? bueno, seguramente he escuchado más discos de rap, pero o sea, creo que es uno de los géneros en los que menos me considero como un poquito verso, porque pues sí, no es que no me interese, solamente no sé por dónde empezar, y justamente siento que a veces he sentido que necesito como un crash course en rap history, entonces Es un pero gran lugar para empezar. O sea, la música es muy chida. Les digo, My Philosophy, que es la canción con la que empieza, y Stop the Violence, que sale luego, son muy buenas canciones en sí. Y el álbum es muy divertido. O sea, ese sonido como boom bap de rap que te pone de buenas. Pero creo que si empiezas a conocer un poquito más de la historia de rap, o si ya conoces un poquito más, como que le sacas como toda esta otra parte de cariño al álbum. Como tú, Sergio, ¿no? Con el disco de Hailey, si no topabas su discografía, si no eras fan de Paramore, igual lo escucharías y dirías como, está muy bueno el disco. Pero si topas todo lo demás, como que le da toda esta otra dimensión de placer. ok. Está muy raro que utilices la palabra placer, pero I buy with it. Bueno, ahora sí, hablando de placer en mayúsculas, el siguiente álbum salió a finales de el año pasado, finales de noviembre del 2019, y es Nuevos Aires de Girl Ultra. Y está increíble. Ahorita en la cuarentena estoy escuchando mucho rhythm and blues mexicano y latinoamericano. Y creo que igual muy parecido a tu recomendación de este disco de Miss Colombia, Nuevos Aires de Girl Ultra igual toma como sonidos clásicos del R&B norteamericano, pero también lo mezcla con muchos como clásicos de la música en español en general. La canción más famosa del disco creo de hecho es su cover de Morena Mía de Miguel Bosé, que está muy lindo. El disco es cortito, dura poquito menos de 40 minutos, poco más de media hora. Y en sí tiene una muy buena producción, muy relajada.
Tiene unos muy buenos features, sale Cuco en algún punto y también hay una canción increíble que se llama Fuck Him con Jimena Sariñana, que definitivamente es un himno para todas las chavas, para todos Ok. nosotros que hemos sido jugados sucio por algún men como el Search. Gran, Entonces, gran proyecto, honestamente. Y de hecho, ella misma en su Boiler Room, cuando sacó el disco, dijo que era música como para cachondear. Y creo que esa es la mejor descripción. Es música tranquila para enamorarte de ti mismo otra vez. ok. Muy bien, ¿cómo se llama el disco? Se llama Buenos Aires, de Girl Ultra. Si entran a su Spotify o su Apple Music, es el último lanzamiento que tuvo. Altamente recomendable. Ok. Suena Ok. bien. Definitivamente creo que lo voy a escuchar para ver si está bien el precopeo para antes de departamento. Creo que a ti te va a gustar mucho Morena Mía, justamente. Su cover está muy bueno. Ok, lo voy a escuchar. Porque además Morena Mía es una gran canción a pesar de que Miguel Bosé ha resultado ser un piece of shit Y espera, ¿qué? ¿Está últimamente. cancelled? ¿Qué hizo? ¿Qué? No, Sí, ha estado nada se más. la pasa publicando que Bill Gates quiere inyectarte con microchips para tenerte vigilado. Sí es un anti-vaxxer. No. De que sí, ¿por qué? No Miguel Bosé, todos menos Todos él. menos Miguel Bosé, por favor. De ahora en adelante Morena Mía es solamente una canción de Girl Ultra. Exacto, este cover exactamente. Aprovechando que Miguel Bosé está cancelled, Morena Mía Ajá. tiene que ocupar. Girl Ultra y Morena Mía tienen que ocupar su lugar. Ay, ¿quieren pasar a hablar sobre las películas? Sí, tenemos unas muy buenas esta semana. Vamos a empezar con la primera película sobre la que vamos a hablar. Y, o sea, muy extraño que hablemos sobre esta película porque tiene 5 años, pero siento que es relevante como para hoy en día. Y pues lo estuvimos platicando y es una... O sea, decidimos hablar sobre esta porque, pues, en primer lugar siento que nosotros ya o vamos a la mitad o estamos a punto de como terminar nuestra carrera universitaria y la primera vez que la vimos seguíamos en preparatoria. Siento que es interesante como tener esa propia perspectiva porque al menos no sé de los demás, pero mi propia perspectiva sobre la película um, mejoró considerablemente con todo este tiempo. Entonces, bueno, la película es Güeros, es una película dirigida por Alonso Ruiz Palacios, es su primer largometraje Sí. y pues está muy raro como de que yo haga como una reseña como, o sea, de que como de que resuma el plot porque pues el plot al menos para mí es lo menos importante, pero pues Y espera, Sergio, creo que antes este tenemos que come clean, ¿sabes? Creo que es hora de que seamos honestos con nosotros mismos, con nuestra audiencia y sobre todo contigo, Sergio. Así Ajá. que estamos aquí en el baño, te estamos agarrando las manos. ¿Por qué no dices a la audiencia tu sucio secreto? ¿cuál es mi sucio secreto? Que no estudias en la UNAM, Ok, está bien. Ese es mi, que eres un o sea, impostor. Nada más nos usas como un disfraz. Cultural bueno, sí. appropriation. Ok, bueno. No sé por qué decidieron que yo hiciera el cold open, porque en primer lugar yo no estudio en la UNAM. En según, para quienes les interesa, estudio en el ITAM. No lo Boo. hagan, compas. Uy, Y uy. pues, pues no sé, siento que la experiencia Puma es muy importante para esta película. Hashtag experiencia Puma. Experiencia. Bueno, pues, o sea, básicamente esta es bueno, la película toma lugar en, en 1999 y empieza con Tomás,
que después de una serie como de incidentes con su madre un poco harta de él, lo manda a vivir un tiempo con su hermano, su hermano Fede, pero conocido como Sombra, que Sombra. es estudiante estudiante en la UNAM, y son los tiempos de la huelga del 99 en la UNAM. Entonces, pues sí, básicamente ese es el setting de la película y todo desenvuelve alrededor de un road trip para encontrar a a Epigmenio Cruz, El hombre un quiso llorar a Bob músico. Dylan. Exacto, el hombre quiso llorar a Bob Dylan, un músico que fue muy importante para ambos hermanos durante su infancia y para su padre, y que nada más quieren encontrarlo nuevamente. Y es una película que involucra como mucho sobre pues el propio México de finales del siglo pasado, la cultura del UNAM, la cultura de Feña, y pues básicamente eso es el plot de la película. Entonces también consideración para esto, van a haber spoilers, aunque no es mucho que spoilear en esta película, pero toda nuestra discusión aquí va a estar como repleta de ellos. Entonces si quieren checarla o algo, vayan a verla antes, o si no les importa, pues aquí andamos. Ah, y también antes de La seguir, pueden justo lo encontrar que iba a decir, adelante, Anor. pirata en internet. Está pirata en internet. También si le quieren echar la mano a Ruiz Palacios, está en 50 pesos en YouTube y también en Film Latino me parece, ¿no, Anuar? La puedes rentar por 35 Ajá, pesos. 35 pesos. En YouTube la puedes comprar por 50 35 pesos. pesos. Ok, ¿alguien quiere empezar con sus propios, como, con su propia perspectiva? Honestamente yo me muero de ganas por escuchar lo que Anar tiene que decir, porque yo descubrí la película después de que salió en el cine y la vi bajo lo opuesto de una recomendación de Anuar, porque Anuar dijo que estuvo meh. Y me pregunto si tu opinión ha cambiado desde esa última vez que me la recomendaste ahora, Anuar. Sí, yo creo que sí ha cambiado bastante mi opinión de la película. Porque cuando la vi me pareció que estaba un poco aburrida y que, bueno, como dijo Sergio, la trama no es nada importante, ¿no? Entonces, es una película de las... Ajá, no es importante la trama, entonces Uh-huh. es más un road movie, ¿no? Si Uh-huh. tuviéramos que ponerlo en un género. Entonces... Una película de corridas, ¿no? Por ahí le dice una película de De perseguidas. correteadas. De correteadas, exacto. Ajá, entonces, pues cuando la vi no me logré identificar con la película y pues me pareció aburrida. Pero ahora que la vi recientemente, bueno, ya la había vuelto a ver hace como por febrero, ya la había vuelto a ver. Ujú. Y, y esta vez que la vi me gustó mucho, me identifiqué muchísimo con los personajes. O sea, no solo porque yo también estoy en la UNAM, sino también por el sentimiento como de aburrición, el sentimiento de aburrimiento que tienen casi todos los personajes. Y pues, o sea, yo también estoy como en la misma situación que están los personajes donde tienen que hacer la tesis pero no quieren y así. Sí, un problema muy Ajá, generalizado. Al menos también, ajá, sí. y pues, pues No digan la ahorita, palabra tesis, la van a invocar, por favor. ajá, pues ahorita es una situación diferente porque estamos en cuarentena, ¿no? Pero pues también nosotros estamos como tirados en nuestros cuartos y hace mucho que no vamos a la escuela. Sí. Y ya, entonces yo creo que sí es. Y pues también algo que me gustó mucho esta vez, que antes no me encantaba, es como la forma que tiene de ver la Ciudad de México, Sí. Ok. a donde pues básicamente la película transcurre bueno, la primera parte transcurre en el sur de la Ciudad de México, específicamente en Copilco, en Ciudad Universitaria. Ya después van al centro de la Ciudad de México, van a Chapultepec, van a la zona oriente. Ujú. A mí Sí. pues es algo con lo que
tal vez no me identificaba tanto porque pues cuando estábamos en preparatoria pues no, digamos, casi no salía a la Ciudad de México y pues no la podía, vaya, o sea, no la había conocido y ahorita sí. Ajá, o sea, me parece extraño que si ves en internet hay muchas reseñas positivas como de extranjeros y demás, pero me parece que es una película muy de la Ciudad de México, entonces yo creo que si alguien no conoce la Ciudad de México no obtendría toda la experiencia que podría obtener, lo cual tal vez sea le quite puntos a la película, ¿no? Ya que tienes que tener conocimientos previos Ujú. de otras cosas. Pero como alguien que vive en la Ciudad de México me parece algo, me parece una gran película para explicar como la relación de la Ciudad de México con las personas, que creo que explica muy bien bueno, ejemplifica muy bien la relación de las personas con la Ciudad de México. Que bueno, es algo que también Ruiz Palacios hace en su siguiente película, Museo, pero donde Justo, habla sí. más Ujú. bien de la relación de la gente con Ciudad Satélite, Ajá. con la que nosotros también nosotros tres también nos podemos identificar, pero creo que eso ya es una discusión para otro capítulo, Sin ¿no? duda Podcast. será una discusión para otro baño. Uno Ajá, preferiblemente más cerca de Ciudad Satélite. así es. Sí, o sea, siento que justo son dos cosas porque hasta el momento, pues, o sea, yo he visto dos Ujú. películas de Ruiz Palacios, pues los dos largometrajes que ha dirigido y que las dos tienen como ese mismo sentimiento como tú decías, Anuar, de aburrimiento y como de Ujú. no me gusta utilizar palabras en francés, pero ennui del propio pues uno es el Anui universitario en Copilco y el otro es ¿Estudias en el ITAM Search? ¿Cómo sabes tanto, güey? y el otro es el Anui mismo de la propia periferia de satélite. Sí. Entonces es algo muy curioso de que Ruiz Palacios haya estado, de que esté tan bien conectado con ambos. Entonces es muy interesante. Y también el otro punto, que también era algo que yo me preguntaba, porque pues tal vez tiene que ver con que a mí también me gustó muchísimo más la película que la última vez que la vi, que la vi con Anuar, de hecho, en el 2015, cuando en su corrida comercial. Y Ujú. los dos igual, creo que salimos, a mí me gustó creo que un poco más que Anuar, y los dos salimos como, meh. Y Recuerdo que esa fue su recomendación verbatim. Que dijo, Sí, oigan, vale la pena. Y dijeron, meh, meh. sí, justo. Y sí, justo. siento que hubo dos cosas que como me impresionaron un poquito más ahorita, de que fue, número uno, como que, pues sí, ciertamente yo tengo la perspectiva un poco más de fuera sobre toda la UNAM y la experiencia de Copilco, pero ciertamente es algo que, pues ustedes mismos me han contado, más personas me han contado, de que el propio movimiento de la UNAM es algo más interesante y siento que merecemos hablar un poquito más después, pero, o sea, siento que es algo que no tenía la experiencia justo a full en esos momentos que la vi. Y es como de que a mí me cambió mucho, pues probablemente es tal vez como de que siempre va a cambiar la perspectiva de uno mismo sobre alguna cosa, probablemente, Ujú. con el paso del tiempo. Pero si a mí me cambió tanto, es como adquiriendo ciertas cosas, es como justo lo que decía Noir, me parece muy extraño de que haya reseñas de extranjeros que verdaderamente en su momento que salió les haya encantado la película. Y siento que, no sé, puede ser como de que, pues sí, tal vez esas personas no tienen relación alguna con la Ciudad de México, pero algo más que me sorprendió sobre la película es que no recordaba lo estilizada que era, sino Justo. que, ajá, algo que siento que olvidé mucho y que de hecho cuando vi Museo que se estrenó hace como año y medio en cines, cuando la vi, o sea, en el momento en el que la empecé y cuando la estaba viendo dije como no recuerdo de que Güeros haya sido tan estilizada como Museo, pero ahorita recordando es como muchas de las semillas que utilizó, bueno, en mi opinión, mucho mejor en Museo ya estaban ahí en Güeros, y Güeros ya tenía muchas cosas que francamente
me encantaron en museo y que ahorita viéndolo es como, de ahí es donde viene, de ahí tiene como como, ¿cómo decirlo? Tiene ¿Vas a ese usar otra mismo palabra en knack, francés? no, ese mismo knack sobre grabar ciertas, o sea, grabar ciertas cosas de cierta forma, Ajá. utilizar el romper la cuarta pared, el, Ujú. Ujú. por ejemplo, hay una escena increíble, o es una serie de tomas nada más, de que es como, de que cuando al personaje de Tenoch Huerta le está dando Fede, de que a Al Fede le sombra. está a Sombra, sí, le está dando un Ajá. ataque de pánico después de pelearse con sus vecinos, de que salen y de repente pasan un carro, de que es como casi imperceptible, y empiezan a llover plumas Ujú. Ajá. dentro del propio coche. O sea, son unas tomas increíbles, es muy bonito y tiene muchas de esas cosas en la propia película. Claro. Toda la película está filmada o sea, de que está en blanco y negro. Ajá. Y, En Sí. 4:3. ajá, sí. Y creo que el mejor blanco y negro que he visto recientemente en alguna película mexicana. Y o sea, se me ocurren Uy, otras mejor que películas como... Roma. ¿Qué pasó? Mejor que Roma. Ah, Esta comparación y también viendo está, los diferentes Porque, presupuestos que había la película, sí es algo ajá, que se tiene que aplaudir a Luis Palacios, la verdad. justo, ujú. si esta comparación de Roma, y es pues interesante porque Roma tuvo como todo el presupuesto y todo el peso de Netflix y pues el nombre de Alfonso Cuarón, Ajá. pero Ruiz Palacios y su fotógrafo pues no lo tenían, y de que haya sido el debut de Ruiz Palacios definitivamente como que le da mucho más, no sé, a mí me impresiona mucho más, me No, recordó mucho, es... no, Ujú. ajá, no me recordó mucho, no sé si vieron esa película de Cold War recientemente, Sí, de la polaca, que ¿no? ajá, de que estuvo nominada a pues mejor película extranjera, Sí, mejor sí. director y mejor cinematografía. Y me recordó mucho a cómo se ve el blanco y negro en esa película. Y pues en ese momento no lo aprecié tanto, en el primer momento que lo vi, pero justamente es algo que sí. Y pues todos los momentos o sea, de que rompe la cuarta pared me parecen increíbles, y es algo que a veces a mí siempre me A mí, parecía como un a poco, mí a mí eso es algo que me sigue sin gustar. ¿te sigue sin Los gustar? momentos Ok. donde rompe la cuarta pared. A mí me gusta, la verdad. O sea, es que creo que mi experiencia con Güeros en general fue, creo que radicalmente la apuesta a ustedes. Porque yo no la vi cuando salió en el 2015 en su ron teátrico. Yo la vi, les digo, como muy en contra de su recomendación, cuando yo estaba acabando mi primer semestre en la UNAM. Y para ese momento Ok. yo estaba viviendo cerca de Metrocopilco, yo ya había ido a fiestas en la unidad habitacional donde grabaron Güeros. Y de hecho Ujú. soy estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras. Y para ese punto ya me había tocado vivir un paro que se extendió bastante, ¿no? Fueron 3 semanas en el que yo me involucré y todo, pero como un alumno se siente como algo gigantesco en tiempo. Y creo que Anuar no me va a dejar mentir, cuando eres un alumno en la universidad, o tal vez es más mi facultad, como que la sombra del 99 se va sobre todas las cosas. Siento que cada vez que hubo un pequeño paro en filosofía, después del ataque a Porril, por ejemplo, que se vino toda la UNAM, los más grandes distractores del movimiento decían como, tengo mucho miedo de que sea el 99 de nuevo, y los más grandes como defensores del movimiento decían, ojalá tenga la magnitud del 99. Entonces, con Sí. todo eso en mente, cuando vi Güeros, ya viviendo en el sur de la ciudad, ya experimentando muchas de estas cosas, fue una película con la que me enamoré. No sé si se dieron Ok. cuenta, pero creo que uno de mis aspectos favoritos definitivamente fue el soundtrack, por ejemplo. La forma en la que juega con Ujú. azul, como todo este folclore mexicano en el fondo. Ujú. Y me gusta mucho cuando rompe la cuarta pared, porque me recuerda, no sé, la hace ver más como un proyecto estudiantil incluso, ¿no? La hace sentir más una, a mi parecer. Que tal vez como película en general no sea lo más chido, pero para mí le agrega mucho carácter y personaje. Pero no sé, ¿no? ¿Por qué a O ti sea, te saca? ¿Por qué? ¿Por qué? a mí no me gustan los momentos donde rompe la cuarta pared porque
me siguen pareciendo como muy o sea, digamos que rompen la cuarta pared y dicen como no hacen las películas mexicanas, las ponen en blanco y negro y creen que ya es arte. O sea, es como quieren hacer como en chiste, ¿no? Como, nosotros también hacemos eso, ¿no? O sea, pero yo creo que le agregue absolutamente nada a la película eso. Ok. Que digan Es, como, ya sabemos que lo que hacemos es que lo ponemos en blanco y negro solo para que sea más artístico. ¿Y qué? O sea, ¿eso qué? ¿No es sientes que a mí que me... eso le agrega como a... Es que, por ejemplo, Search lo dice muy bien, que sientes que se toma lugar en la huelga del 99, pero no hay... Al principio de la película sí, ¿no? Está Big Brother en la tele, todo el desmadre, la computadora de hecho está muy vieja, pero conforme avanza la película, como que ocupa un espacio temporal diferente, ¿no? Cuando van a un supercar y sobre todo al final, cuando hablan con el vago. Ajá, sí. También en la escena donde salen las plumas se ven claramente camiones modernos Ajá, Y también y coches modernos en la en escena el camino. de la fiesta, se ven personas con celulares, con smartphones. exacto. Ajá, Y, o sea, es una toma sí. directa, no es como un error, sino que directamente estaban grabando los Ujú. smartphones. Y eso me gusta. Ajá. O sea, sí. O la escena del K. Perdón, ¿qué pasó, Anuar? O la escena del K. Que es Sí, lo más claro. Ajá. creo que no había supercars en en el 99. Pero a mí me gusta porque Sí, siento que agrega como a todo este mito que crea Ruiz Palacios de la Ciudad de México y de la experiencia universitaria. Porque justamente sientes que es el 99, pero no sabes. Y Anuar, no sé si tú alguna vez has ido a una asamblea de un paro o un desmadre, pero todas son igual. O sea, todas son exactamente igual Ajá, que la de Güeros. Y yo he ido como a 40 de esas pendejadas. sí. Y todas son A mí me exactamente gusta iguales. a mí me gusta mucho que hayan podido grabar en la UNAM, porque tengo entendido que es bastante complicado conseguir permisos Ujú. para poder grabar películas en la UNAM. Y me gusta mucho que lo hayan grabado. O sea, todas las escenas que se supone son en la UNAM son en la UNAM. Bueno, Ajá. o sea, se supone que es la Facultad de Filosofía y Letras y hay partes que sí lo son, pero hay partes que están grabadas en la Facultad de Ciencias, ujú, como ok. la escena del auditorio. Ah, de hecho, la auditoría Mm. es justamente el auditorio de la Facultad de Ciencias, tengo entendido, ¿no? Ajá, sí. Sí, Eh, entonces eso me parece que le agrega mucho a la película para... Y, por ejemplo, los vestidores, cuando entra el Sombra y Tomás, toda la banda de la facultad, y pasan como aquí están las de historia, ¿no? Y aquí están estos vatos que sueñan con chingarse Ajá. las de modernas. Todo eso sí es la Facultad de Filosofía y Letras y es como 2 pisos abajo de donde estamos. Sí es adentro del UNAM. Ujú. o sea, me parece, o sea, siento que como quería preguntarles algo, pero primero quería como decir sobre lo de romper la cuarta pared, de que a mí o sea, con lo de romper como abiertamente me gustaba mucho, o sea, lo que más me gusta es la escena en la que entran a la UNAM, llegan a la Facultad de Filosofía y Letras, todavía están en el carro y de repente hay un momento donde se ve la claqueta y luego Ujú. empieza a hablar como pues no el personaje sino el actor que pues les da el paso Es un compa de Ruiz a Palacios. la facultad. Exacto. Ajá. Y no sé, siento que le dan como mucha más perspectiva a como, no sé, yo lo imaginé como pues de que tal vez la visión de la propia película sobre pues el movimiento y el paro está un poco, está un poco sesgada y justo quería preguntarles como, en términos como, ¿qué piensan sobre cómo se retrató la huelga del 99 en la película y a grandes términos, pues cómo se compara eso con como lo que conocen o lo que piensan en realidad? ¿Sesgada en qué sentido? No sé, pues en algún momento leí, creo, hace tiempo, no sé qué sea cierto, de que Tenoch Huerta o sea, al principio rechazó aparecer en Güeros porque pensaba que retrataba a la huelga como algo negativo y como un montón de estudiantes revoltosos. Y no sé, no lo sentí tanto así, pero sí siento de que pues está un poco esa perspectiva en la película. Pero no sé qué opinan ustedes. Pues, acerca de eso, yo cuando entré a la universidad sí me involucré con un movimiento estudiantil y sí hice las cosas tradicionales, ¿no? De que duermes en la facultad y vas a las asambleas y me tocó ir justamente al auditorio de ciencias, creo que es el ABC, el grandote, ¿no? A una de las macro asambleas que tuvimos
Y siento que la imagen que crea es bastante justa. Y creo que es justa a Ok. cualquier movimiento social. Porque a final de cuentas, creo que lo que ves de afuera hacia adentro es lo que el movimiento quiere decir o lo que dice por accidente, pero ya dentro esas cotidianidades son muy reales. Porque sí pasó, la central de Abastos sí donó toneladas de cebolla en el 99 y esas discusiones que parecen tan como ridículas que ocurren en la escena de la asamblea, Anuar y yo te podemos decir que son muy muy parecidas a una discusión que ocurriría en una genuina asamblea del movimiento estudiantil ahorita. Y creo que si llega a pintar de una manera negativa o positiva el movimiento, yo me atrevería a decir que tiene que ver mucho más con la visión que tengas tú como la audiencia entrando a la película. O sea, si Ok. alguien de la generación de nuestros papás, ¿no? Si tu papá, Serge, por ejemplo, ¿no? El muchacho más woke del mundo viera güeros, él saldría pensando, no mames, pinches alumnos revoltosos, el pobre amigo de Pónganse a Sombra estudiar. se le murieron sus Sí. plantitas y no se va a poder graduar. Si mi Ajá. profesor de Ajá. teoría política viera güeros, diría como, no, está súper bien, ¿no? Toda esta gente violentemente sacrificó su tesis, paró su tiempo, con la esperanza de que nadie tenga que pagar por educación superior. Y creo que está muy chido, porque Ujú. con un movimiento estudiantil creo que pasa eso, ¿no? Cada quien lo ve como lo quiere ver, de acuerdo a como estos sesgos que tenían desde antes de conocer el movimiento y desde antes de ver güeros. Pero no sé, ¿tú qué opinas, Ok. Elmar? Sí, yo opino, a mí me parece también lo que dice Roberto, que en la película el movimiento no creo que esté retratado de forma negativa o positiva, solamente es como, ahí está solo es, o sea, solo lo retratan como es, Ok. y ya cada quien pues sale con su perspectiva. Ok, o sea, yo también lo decía y pues quería preguntarles un poco más porque pues como hemos hecho muy claro, yo soy el más outsider en este tema en cuanto a Ujú. en cuanto a la UNAM, entonces no, definitivamente. Y pues, o sea, siempre he pensado de que me gustaría leer mucho más sobre la propia huelga del 99 pues para informarme un poco más sobre ello. Y pues sí, Ujú. educación pública gratuita, Educación pública gratuita. a huevo. Todas las ganancias de este Sí. podcast van a ir a la UNAM. De este episodio. Ok. Ok, entonces sí se puede porque no estamos ganando mucho. El presupuesto de 36 pesos Ganamos para comprar dinero. 3 cervezas de 12 pesos en el Walmart. Directo a la UNAM. Y los 50 pesos que le pagamos al policía para que nos dejara pasar. Él ya está en la Sí, UNAM, justo. así que ya empezamos a ayudar a la comunidad universitaria. Aparte de que Serge limpió el lugar donde se sentó en el baño, eso ya también es un acto de revolución, muchachos. Ay. Como personal quote, antes de Así que pasemos es. a la siguiente película, hay una parte donde justamente el compa de Luis Palacio se sube al coche y empieza a hablar de la película y les dice como, no, no, es que no entienden, hacer sopa es un acto de revolución, limpiar un baño es un acto de revolución. Cuando yo estuve en el paro y estaba en la facultad, me tocó limpiar un baño y fuera de pedo, el vato que mandó a limpiar el baño del tercer piso, que es curiosamente en el que estamos, me dijo, no, no, pero es que no entiendes, Roberto, limpiar un baño es un acto de revolución. Y me reí muchísimo. Pero limpié el baño de cualquier manera porque, I don't know, I'm a nice guy, I guess. Algo que me gustaría tocar de la película es el audio, porque el audio, como en la mayoría de las producciones mexicanas, es bastante malo, Mm. Ujú. Sí. pero creo que lo usan de forma muy creativa en esta película, como por ejemplo en la escena donde el personaje de Tenoch Huerta tiene un ataque de pánico, o, o cuando o hay una escena donde comen zanahorias. Justo, Ajá. a mí hasta, o sea, yo vi la película en mi computadora y con audífonos, entonces pues el diseño de sonido como que se me, o sea, como que me pareció hasta en momentos como un poco abrumador y pues siento que ese es parte del punto y muchas de las como de lo que hacen el propio diseño de sonido hasta me recordó algo salido de la tercera temporada de Twin Peaks. O sea, verdaderamente es muy buen diseño de sonido y vale mucho la pena también, solamente por eso. Como que todas las, o sea, todo lo técnico de la película hace mucho a la película, la También, verdad. Siento que es su mejor también aspecto. tiene Sí. muy buena atención a los detalles. También, por ejemplo, cada vez que escuchas el disco de
el hombre que hizo llorar a Bob Dylan, que se ponen sus audifonitos y ponen el cassette en el 8-track y nada más escuchas el ruido del cassette dando vueltas. Entonces nunca conocemos la canción. Ajá, cuando que hacen. Sí, me parece muy bueno eso, como nada más escucha como va de reversa el cassette y ya después el botón de play. Y nada más ves la expresión de la persona que está escuchando el disco. Bueno, el record, pues, ¿no? Tenía otros dos comentarios que no son como comentarios grandes, pero me gustó, o sea, había mucho, de que en primer lugar era como la escena del doctor en la que están en el hospital, de que le empieza a contar una historia, Sí. de que el doctor deja su historia a la mitad y es como, nunca la termina y me parece como de que otra película, pues es algo muy pequeño, pero otra película hubiera como tenido la escena de como de que el personaje de Tenoch Huerta detiene al doctor y oiga, ¿y qué pasó después? Y después dice algo como significativo para el plot o para el resto de la película, pero De no, verdad, el se doctor voltea y le se dice va como, y deja no te su historia a la preocupes, mitad. Tenoch, tú siempre serás un güero. Y se va. Que por cierto, el doctor es Luis Palacios. Sí. The Man, the Legend. O sea, me encantó esa parte y es como, güey, dejó la historia a la mitad, qué increíble. Aunque era una buena historia, si hubiera querido escuchar el resto. Y otra es un momento en el que está caminando, o sea, de que justo después acaban de salir de la asamblea y de que el personaje de Tenoch está hablando con su amiga y de que están caminando y de que van y luego ven como como a la pareja de ella como pintando el mural de Siqueiros. Ajá. Y luego ella pregunta como, o sea, ella se molesta, intenta que se baje y dice como, ¿qué diría Siqueiros? Y luego el personaje dice como, hey, probablemente estaría de acuerdo. Y es como, hey, nada más es un comment como muy, o sea, me gustó mucho ese diálogo. Y es tradición, de hecho, en los movimientos que cada vez que alguien hace un paro de esos grandotes, pintan el de Siqueiros. Sí. Sí. Entonces, pues sí, eso es básicamente eso. ¿Quieren pasar a recomendaciones o quieren hablar de algo más? Yo estoy listo. Bueno, quieren hablar como de... Creo que lo que le faltó a la película fueron más referencias a los 90s. Me hubiera gustado que Tomás viera Friends en algún momento y que jugaran con tazos, pero fuera de eso, 10 de 10, altamente recomendable. Y el soundtrack está precioso. Las rolas que pusieron también en la forcada de la neta, joyas. Yo siento que faltó una de TLC o de Destiny's Child. Una canción de Friends. Entonces, Esa va a ser tu review en Letterboxd. 4 de 5 estrellas, le faltó Flans. o sea, faltó Friends. Falta Flans. Pues sí. Muy bien, pues yo altamente la recomiendo. Mi anual research, ¿ustedes qué dirían a nuestro público? Yo también la recomiendo ampliamente. Sí, o sea, sí, ampliamente recomendada, solamente... Y esa recomendación vale el triple, porque acuérdense que hay Sergio Benelli Tam. Entonces... Recuerden de que yo tuve que leer largas partes del manantial, entonces, no... Pues sí, yo también la recomiendo mucho, de verdad, véanla, y pues, como decíamos, Güeros vale mucho la pena. Exactamente. También. Hashtag todos somos güeros. Hashtag experiencia Puma. Muy bien. Especialmente para mis amigos de la UNAM que tal vez nos escuchen. Shout out a los amigos de la UNAM, muchachos. Hashtag experiencia Puma o no mi search. Supongo. Muy bien. Para nuestra siguiente película, Anor, me parece que tú preparaste unas pequeñas palabras, así que por favor, take it away. La siguiente película de la que vamos a hablar es una película que se estrenó en Amazon Prime en este mes, creo, que se llama The Bust of Night. Esta película se trata de
dos jóvenes, una chica de preparatoria y uno que, según la película de entender, ya ha salido de preparatoria, pero tampoco tiene mucho tiempo, es mucho más grande de 18 años. Que, bueno, el chico trabaja en una estación de radio y la chica trabaja como operadora de telefónica en un pueblo de los años 50 en Estados Unidos. Y se trata de que una noche ellos escuchan un ruido extraño que llega por en el caso de la chica por el teléfono y en el caso del hombre por medio de la señal de radio. Entonces deciden investigar qué es ese ruido. Y bueno, esa es la trama. Y entonces, ¿qué les pareció la película? Una parte antes, en esta sí vamos a tener como toda nuestra parte de como cosas que podemos mencionar sobre spoilers y sobre que no tengan spoilers y vamos a dar nuestra recomendación y después hablaremos porque siento, bueno, al menos yo sentí de que es una película que es importante como el elemento de tensión y el elemento de pues poco a poco ir averiguando lo que está pasando. Entonces, pues, Roberto, ¿quieres empezar con qué te pareció la película? Claro, primero que nada tengo una gigantesca teoría de conspiración porque investigando sobre el director Andrew Patterson es lo único que ha hecho. Si ves su IMDb, dice como filmography, ya lo ves, y dice un récord de director, uno de screenplay, uno de productor, y todos son Best of Night. Y si buscas fotografías de él, muchachos, todas son de la alfombra roja del Toronto International Film Festival para esta película. Entonces, no lo sé muchachos, pero yo siento que Andrew Patterson no existe. Es un industry plant. Según Wikipedia, hacía comerciales. ¿Hacía comerciales? Según Wikipedia, se dedicaba a hacer publicidad para cosas en Oklahoma, incluido el Oklahoma City Thunder. Wow. Bueno, with that out of the way, a mí me gustó mucho la película. Me recordó, de hecho, no sé ustedes, a capítulos de estas series seriadas de ciencia ficción, sobre todo como a viejos capítulos de The Twilight Zone. En el sentido que tienes una historia como... Es muy sutil esa referencia. O sea, increíblemente sutil. No es como que empiece la película con como algo que se asemeja, que se llama Paradox Theater y que se asemeja a el inicio de Rod Serling de Twilight Zone. Ay, perdón por no estudiar en Italia y saber francés, Sergio. No, pero en el sentido de que los mejores capítulos de Paradox Theater son justamente esas historias contenidas perfectamente en el tiempo que utilizan y donde lo más importante no es el mundo, los personajes, sino esta pequeña trama que crean. Es como abrir un cómic viejo de ciencia ficción y lo más importante es precisamente eso. Que siento que muchas películas más sofisticadas de ciencia ficción después, como Blade Runner o Ex Machina, que utilizan otras cosas más complejas de ciencia ficción, pierden por completo. Entonces lo que más me gustó a mí de Best of Night definitivamente fue ese throwback, tanto muy explícito como bien dice Serge, como más sutil a justamente esa ciencia ficción clásica de los 50, donde lo más interesante es precisamente esta cosa que está ocurriendo en este pequeño pueblo. Este caso es Nuevo México y me gustó mucho eso. La otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, no sé si ustedes, es que esta película hace que jugar con máquinas viejas se vea como increíble. Cuando están jugando con los cables de la operadora del teléfono o cuando llegan a la estación de radio y están tratando de encontrar la cinta correcta y es como un montón de cortes cinemáticos de acción. Me hizo querer ser un geek audiovisual en los 50s en Nuevo México. No, sí, definitivamente. Entonces, creo que hasta iba a dejar mis comentarios porque no quiero decir nada inapropiado. Así que van ustedes, muchachos. Bueno, a mí también me gustó mucho y relacionado con lo que decías de que pues parece un episodio de The Twilight Zone. A mí hay momentos en la película de que pues la película empieza con como un intro de como si fuera pues un capítulo de alguna serie televisiva y después a través de la película como que se retrae un poco como el look un poco más digital y se ve como si fuera pues una pantalla como de los 50
como si estuviera grabado ahí. Y lo que más me parece interesante en esas partes es que hasta los propios cortes, la propia edición y como que los propios enfoques que tiene la cámara cambian de los momentos en los que no está de esa manera a los momentos que se ve como si estuviera dentro de una televisión vieja. De que pues hay momentos en los que tienen mucho más, no sé cómo decirlo en español, pero como pans, ese movimiento que hace la cámara a través de como un cuarto o una escena, de que se hace mucho, o sea, se hace mucho en las escenas que están pues filmadas y que se muestran de una manera mucho más moderna, pero que no están así, y de que el enfoque es mucho más extraño, se ve como más, ¿cómo decirlo? Se ve mucho más como algo salido de televisión, entonces se nota mucho la distinción entre las dos, y al menos a mí me pareció, no tiene como gran significado, pero a mí me pareció como muy interesante de que haya podido hacer eso. Y aunado a eso, como que tiene muchos como de que visualmente es una película como muy interesante, tiene muchos momentos, tiene una toma bastante larga de como 9 minutos, de que no sucede. Está Ajá, increíble. esa toma es increíble porque gran parte de lo que, de pues como la emoción de esa propia escena es la tensión del plot moviéndose y las propias reacciones del personaje y su cara, es como ver todos los instrumentos que se tenían en ese momento de las que tenían en ese momento las operadoras telefónicas y todo el trabajo que tenían que hacer. O sea, esos prácticamente como casi 10 minutos son increíbles, es impresionante y de las mejores escenas que he visto tal vez en este año en películas nuevas. Definitivamente, o sea, por solamente ese aspecto técnico también es una gran película. Hay una escena también de que no sé si hay como algo de manipulación como de digital, de animación digital, de que la cámara recorre como todo el camino del pueblo de un lugar a otro, y de que esa Sí, que es como un tracking es shot un hasta Es un donde tracking. está la cabina Ajá. de grabación. ajá, es un tracking shot de un lugar a otro, y de que recorre y no pasa nada, pues nada más como el sentido de movimiento de la cámara, la propia música y todo, y pues como de que te dejan cortado a la mitad del propio de la propia acción de un momento a otro, te mantiene muy interesado. Y luego hay una escena donde pasa a través de un juego de básquetbol, no corta absolutamente nada y después sale de la cancha, sale del auditorio y no. En ese aspecto a mí me encantó por esos momentos, y pues muy impresionante de que haya sido un debut por ese tipo de cosas, de verdad. Muy bien. Tío Anuar, ¿tú qué opinaste? Tú fuiste que trajo esa recomendación a la mesa. Sí. Sí, a mí la película me encantó. Me, bueno, me parece que la historia no es. O sea, la historia no es algo como muy original, ni Ujú. nada. Pero la forma en la que está filmada me encantó. Porque aparte de la escena a la que ya se refirió Sergio, que según lo que leí, bueno, según lo que leí en varias entrevistas les preguntaron al director y al director de fotografía cómo lo hicieron. Ujú. Pero básicamente ellos solo decían como montamos la cámara en go-kart y después utilizamos ¿En un go-kart? y después movimos la cámara manualmente y ya. Es todo lo que dice, ¿no? Supongo que no es un. Supongo que hubo efectos digitales involucrados, pero ellos no quieren revelar cómo lo lograron. Pero, o sea, si hubo efectos especiales, pues, está muy No, bien todo lo integrado hicieron porque con no lo Play-Doh, noté Serge. ni Todo fue un go-kart y Play-Doh. Lo escuchaste. hasta el momento en el que Ajá. atraviesa una ventana. Ahí impresionante. Es stop motion. Sí. O sea, y me parece que para hacer una película de muy poco presupuesto, de muy bajo presupuesto, utilizan como la mejor forma el dinero que tienen. Y, y también hay partes donde tienen que ponerse como creativos por la falta de dinero, que lo hacen muy bien. Por ejemplo, en la escena, hay una escena donde una persona está llamando donde está teniendo una conversa el joven que
trabaja en la estación de radio, está teniendo una conversación por teléfono con alguien más y la imagen se corta y se va completamente a negros. Sí. Ajá, y esa escena me gustó mucho porque es como, o sea, es básicamente como, pues eso, ¿no? De estar escuchando una conversación de radio donde está dos personas platicando. Entonces serías tú como radio Es escucha como- por completo. que es, ajá, es justo lo que está pasando en la escena. Como ustedes en este momento. Está haciendo una conversación de radio con otras personas Sí. y, ajá, y en esa escena cortan a negro para darte esa sensación de que tú estás escuchando nada más un radio. Sí. No, Y también sí. hay varias escenas donde... Ajá, hay varias escenas que nada más es una toma muy larga. Un close-up muy largo a la cara de una persona mientras está hablando. Y la verdad es como un poco sorprendente la cantidad de tensión que eso te puede generar. Sí. Donde solo está solo está la cámara apuntando a la cara de alguien. Pues ya. O sea, yo creo que para ser la primera película que dirige esta persona y para haberla hecho con tan poco presupuesto es algo digno de aplaudir. Sí. No, definitivamente. Sin duda. De hecho, no, hay muchas cosas que creo que la película hace sutilmente bien. Lo que más me gustó es que esta historia es una que puedes encontrar en cualquier libro de ciencia ficción o en cualquier historieta, y lo más interesante que hace la película para contar estas historias es justamente lo que hablan. Todos estos valores técnicos, la forma en la que juega con el sonido y con la imagen, la cinematografía en la película es muy divertida y es la herramienta que utiliza para generar tensión. Mientras que otras películas, creo, de sci-fi contemporáneas con presupuestos gigantescos, más bien crean como estos universos completamente diferentes y tratan de llamar la atención de otra manera. Y siento que fracasan por completo. O sea, si me dieran la opción entre ver Valerian, o como se llama esa película, y Vast of Night, las dos en el core, unas películas de ciencia ficción, 1000 veces. Vast of Night es algo que vale mucho más la pena ver. No, definitivamente es eso. Y siento que habla mucho como del propio poder que tiene como o sea, que tiene pues el cine como método de difusión, de que el cine tiene ciertas herramientas que ningún otro método tiene. Tiene otras, porque por ejemplo tendrías que añadir más cosas para como hacer la historia mucho más interesante si estuviera plenamente en papel. Tuvieras que Ajá. añadirle mucho más plot, tuvieras que añadirle mucho más descripción, tuvieras que hacer muchas más cosas para que verdaderamente fuera interesante, porque si no, me parecería una historia que Ray Bradbury escribió en una, en una noche en vela, después leyó y dijo como, ¿qué es esto? Y lo tiró. Y pero todas esas herramientas como que tiene el propio método del cine, pues es lo que hace esta película que sea interesante, es lo que le hace que valga la pena, es lo que le hace que tenga como toda esa tensión y de que a mí en cierto momento me haya causado casi un ataque de ansiedad. Ajá. Es que a mí la forma en la que eligió las tomas me parece... O sea, me parece muy impresionante. Por ejemplo, la primera escena, donde nada más son los dos protagonistas platicando en un estacionamiento, en el estacionamiento de una escuela. Sí, O sea, la cámara los va siguiendo a todos mientras van caminando de un lado a otro, intentando entrevistar a gente. sí. Y ahí casi toda la escena casi toda la escena se ve de lejos. O sea, no hay casi ningún close-up, apenas puedes como distinguir la cara de esos personajes, de los actores. Sí. Y siento que también O habla sea, mucho. o sea, Sí, yo creo que nunca había visto como algo así. ok. O sea, que alguien dirigiera una escena de esa forma. Y aparte, aprovechando que Anuar nos explicaba que el buen Andrew Patterson hacía cortos para el Oklahoma City Thunder, el equipo de la NBA, el básquetbol de la película, muchachos, es 100% accurate, el básquetbol de la época. No sé si se dieron cuenta, pero los uniformes, los tenis que traen son los Converse All Stars, que Ajá. definitivamente son del periodo, pero aparte la cancha no tiene la línea de los 3 puntos, porque para ese momento no Sí, existía el tiro de 3 puntos. Ajá, Wow. eso lo investigué. Eso lo investigué y resulta que tuvieron que pagar para poder quitarlo, porque lo grabaron en una escuela
En Nuevo México, No ¿no? me acuerdo bien en dónde. ¿Eh? ¿En Nuevo México? No, en Texas, creo. Creo que lo grabaron en un pueblo de Texas. Y en la escuela del pueblo tuvieron que pagar que le quitaran la línea de los 3 puntos y después que se la volvieran a poner. Wow. Atención al detalle, les digo, cuando lo vi dije como, wow. Wow. Sí. O sea, la verdad, para ser hecha con muy poco dinero, los valores de producción están súper bien, todo como acorde a la época, la cámara, las grabadoras que usan, la ropa que Ajá. tienen, los lentes. Ni un solo smartphone o Super K salió ahí. Todo estuvo de Wow. acuerdo dentro del periodo. Ajá, Toma nota, Ruiz sí. Palacios. Ajá. Y también, especialmente eh, quiero hacer mención a, a una escena donde nada más es un close-up a la protagonista de la película. Es la protagonista de la película. mm, en la operadora de teléfono, nada más cambiando de lugar los cables. No sé cómo explicarlo. Creo que es Sí. exactamente la escena en la que hablas. Justamente que jala, está conectando las llamadas. Entonces tiene que cambiar los cables del lugar y conectarlos al Ajá. siguiente agujero. Y los cables como que se retraen a la mesa, ¿no? Sí. Ajá, sí. O sea, esa escena es una escena muy larga. Yo creo que debe durar como entre 7 y 10 minutos. Dura 10 minutos, sí, justo. Ajá, 10 minutos y solo es una sola toma de la actriz principal que se llama Sierra McCormick, donde nada más está ella cambiando de lugares, cables y hablando con diferentes personas por teléfono. O sea, y son 10 minutos sin ningún corte, de nada más un close-up a su cara. Y, o sea, Definitivamente. la verdad me parece que hizo un gran trabajo porque, o sea, tiene que estar los 10 minutos actuando, aprenderse los diálogos para los 10 minutos y seguramente la mayoría o sea, seguramente todas las llamadas y los ruidos que escucha fueron puestos después en postproducción, entonces nada más es ella teniendo que reaccionar a nada durante 10 minutos. No, definitivamente. O sea, justo quería hablar mucho de como el propio diálogo. El guión a mí me gustó mucho. Y también pues la actuación de los personajes. O sea, el guión me encantó porque utiliza un montón de expresiones como muy de los 50 definitivamente, y que pues son expresiones tal vez un poco exageradas, pero como que eso añade mucho al propio como el sentido de la película, como de pues el propio setting, el propio de que pues aunado a los valores de producción de que están muy bien ambientados, aunado a que pues parezca como un capítulo de Twilight Zone, todo eso me gustó mucho. Sí. ¿Quieren pasar a hablar de algo más con spoilers? No sé. Eh, Ok, si quieren, sí. Nada más, de nuevo aquí el huge disclaimer. Netón, netón, netón. Vale un buen la pena entrar a la película así. ¿No? Siento Sí, que gran parte de la trama y todas estas cosas de las que hablan Anuar y Sergio, que son tan padres de la película, el go-kart, el play-doh y todo, valen la pena justamente porque no sabes el final. Y lo esperas, lo supones, pero creo que si ya sabes a dónde va la película, podrá arruinar un poco de eso. Así que, de nuevo, si no la has visto, ampliamente recomendamos que la veas antes de proseguir. sí, creo que Ajá, los tres, esa es nuestra recomendación, de que véanla así, ya. sí, bueno, si ver a personas hablando les parece, nada más hablando y no ver acciones parece que va a estar aburrido, entonces en ese caso no la recomendaría. Sí. Pero, ajá, o sea, no esperen acción. Ok, sí. Para ver acción, vayan a ver Rápidos y Furiosos o La Redada 2, como bien nos dijo Anuar. No, justo, vean, Así es. vean The Raid, sí. Muy bien, ahora sí, con los Así es, spoilers. si quieren acción, la redada 1 y 2. Pues, vamos a poner timestamps en como en, pues en las descripciones, por si se quieren saltar esta parte. No creo que nos tardemos mucho, solamente unos breves comentarios. Entonces,
sáltense hasta el momento en el que diga y pues ahí ahí pueden ahí pueden obtener la experiencia completa sin spoilers. Entonces, ¿alguien quiere empezar con algo más que tenga que ver con los spoilers? ¿Les molesta que ya estamos en spoilers, verdad? Ya, definitivamente. No me gustó el final. No me gustó cuando sale la nave espacial. O sea, creo que a mí en la persona me hubiera gustado mucho más jamás verla. Al final, cuando está la patrulla y todos están en el juego del base, están como, ¿qué? Y acaba la película. Eso me hubiera parecido a mí un personaje mucho más compelling y completo que ver el ovni. La neta, o sea... Sí, a mí tampoco me gustó el ovni. A mí tampoco, de verdad. Sí, no. La parte más débil de la película es el final. Y aparte, porque se ve que el ovni costó un putero, o sea, se ve costoso el ovni. ¿Para qué? no, no sé, y como que siento que hay ciertas cosas que abandonaron, como que de que pon tú, lo de Billy se conecta perfectamente con la señora que perdió a su hijo, o bueno, que su hijo fue abducido, y se conecta perfectamente eso, pero o sea, se conecta primero con eso. Lo de Billy se conecta luego con lo del que van a la biblioteca y se roban las cintas. Y después lo de las cintas se conecta con la señora que los llama. Y después, La señora se conecta con los dos extraños que llegan en su Corvette. sí, pero no necesariamente. Y la historia de la señora no tiene mucha importancia, la verdad. O sea, como para el propio final, como que es muy interesante su historia y hasta a mí me pareció como que va bastante con el propio tema de la película. Y pues siempre es trágico escuchar a una persona que perdió a su hijo. Pero fuera de eso, nada más con lo de las... Después nada más se suben al coche de las personas del Corvette. Nada más se meten al bosque y por error encuentran el ovni. O sea, no hay ninguna como investigación posterior a eso. Entonces, sí, es el único momento en el que no hubo como una plena o sea, como de que los personajes nada más es como están en el bosque y como si se hubieran tropezado con un ovni gigantesco. Fue como, oh, y después los abduce y acaba la película. No tiene, o sea, sí, como que definitivamente no se compara mucho con la tensión que yo sentí en partes anteriores de la película. Sí. Sí, a mí no me gustó porque yo creo que... yo estoy en contra de lo que ustedes dicen. ¿A ti te gustó el ovni? No, o sea, estoy en contra de que dicen que hablemos... de que no hablemos con spoiler porque yo creo que el final es bastante obvio. Ok. O sea, yo creo que si empiezas o sea, yo creo que nada más ves la película y dices como Nuevo México en los 50 se escuchan ruidos del cielo. Pues sí, obviamente va a ser. Obviamente van a ser los Avengers. Sí, obviamente son aliens. Van a ser Y ya. No, o sea, yo digo, o sea, yo decía lo de los spoilers porque, pues, o sea, a mí francamente nunca me han interesado mucho los spoilers. Nunca, o sea, los spoilers en general nunca a mí me han molestado mucho. O sea, o sea, no voy a decir spoilers de Game of Thrones, pero yo sabía muchas cosas antes de verlas en Game of Thrones y que de todas maneras como que siento que me impactaron. Muchos spoilers como que ya los sabía. Pero, fuera de eso, como que siento que sí hay ciertas películas y películas como esta específicamente donde la tensión es muy, o sea, muy importante, como que saber el endpoint y a mí como que ese final haya sido un poquito decepcionante, pues no sé, o sea, saber de que nada más iba a terminar así, pues le hubiera quitado un poquito de sabor a la propia película, porque sí, ciertamente yo en el momento en el que escuchas Bast of Night y escuchas de que es el Nuevo México en los 50, pues sabes que son ovnis, pero ahí sabes que son alienígenas, pero no, es más la manera en la que va a ser como revelado por eso es más la manera, entonces según yo no importaría. O sea, yo creo que al final lo sabes desde que empieza la película, entonces. Ok. Y esa es mi mayor queja, que creo que la historia así no da para mucho. Sí, no. Es que... Y bueno, mi mayor y única queja. Es que justamente siento que es lo que les decía que a mí me pareció refrescante.
porque son esas historias, como bien decía Serge, que Ray Bradbury escribió en un cocaine high, o que si compráramos un cómic terrible de ciencia ficción, estarían ahí. Y lo que hace que todo eso valga la pena es justamente los factores técnicos de los que hablábamos del director y el cinematógrafo. Pero siento que, o sea, que está todo este build-up interesante, ¿no? Toda esa tensión que sí llega a generar la película, tal vez la pierdes un poco con la anciana, pero cuando ya llega el final y llega el ovni, como que a mí sí me dejó con un mal sabor de boca y me dejó un poco frustrado. Sí. Y creo que no podría hacer una recomendación como tan chida de la película con eso en cuenta. Porque es aparte justo ese final, es como justamente todo esto lo que esta tensión ha estado tratando de llegar y llegas a eso, no sé. Porque la escena justo antes de que se pierdan en el bosque es muy buena, porque hasta hace que valga la pena la escena, ¿no? De que me acuerdo perfecto que le dice, llévate la nota, ¿no? De lo que decía, de este es como este lenguaje alienígena, y el personaje principal la ignora. Y está en el coche, y estás en el coche y todos empiezan a sospechar de que algo anda mal, ¿no? Con la gente que anda manejando el Corvette, con los forasteros. Y ahí es cuando prenden la máquina, ¿no? Y se escucha lo que decía la anciana. Y esa escena a mí me pareció muy padre, porque sientes la tensión de que viene el camión, todo esto está llegando como a ese lugar, y siento que hubiera estado muy interesante que hubiera acabado como ahí, ¿no? Y la siguiente toma hubiera sido la toma con la que acaba la película. La gente sale del partido de básquetbol con sus tonos raciales y se dan cuenta que el coche no está. Sí. Pero por alguna razón a mitad de esas dos cosas está este ovni en el bosque y les digo, lo único que pensé cuando vi el ovni fue, ¿por qué gastaron su dinero aquí? ¿Por qué? Sí, yo estoy de acuerdo con Roberto. Sí, no, definitivamente. O sea, mi mayor problema tal vez no es tanto como el ovni, tal vez, o sea, sí, el ovni en sí, pero es como de que verdaderamente se tropiezan con él, de que no lo buscan, no hay investigación, no hay como coordenadas dónde está el ovni, dónde, sino de que entran al bosque y luego ¡pum! Hay un ovni gigantesco ahí, de que nada más, o sea, no, de verdad no lo entiendo, sino, como que estoy de acuerdo con Roberto de que cortar esa escena del final hubiera sido la mejor opción. Y tal vez desarrollar un poquito la escena anterior en el coche. Y sí. Pero entre todo, Andrew Patterson, eres un rifado. Ojalá algún día te pueda conocer para que hablemos de básquetbol. Espero que hagas más películas. Quiero comentar de que Andrew Patterson me suena a seudónimo, porque es un nombre muy X y que no tiene, o sea, de que... No, al parecer tiene otro seudónimo, porque el guión está a nombre de dos personas y una de ellas se supone que es Andrew Patterson, pero no pone Andrew Patterson. Ok. Y el otro nombre, Sergio, no sé. Es Ruiz Palacios. entonces, tal vez esté operando en un nivel de matroshkas de identidades. Sí, porque Andrew Patterson es como... no es el que escribió como The Firm. No, ese es James Patterson. Pero bueno, ¿tienen algo más que decir sobre? Un muy buen debut. Un gran buen debut. Sí, la verdad, sí. Muy parecido al debut de Oklahoma City, hablando de Andrew Patterson y sus dos pasiones, el cine y el baloncesto. Bueno, pues creo que este es el fin de los spoilers, entonces para todas las personas bienvenidas de nuevo y pues sí. Creo que es hora de despedirnos, muchachos. Ya el oficial al que le dimos 50 pesos para entrar a la facultad está tocando en la puerta del baño. Dale una de tus cervezas de 12 pesos y seguramente ya se va. Me niego. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este baño, en una fiesta. Muchas gracias por escucharnos. Entonces, pues estamos disponibles en todos lados y pues síganos en nuestras redes sociales. Y pues los invitamos a la siguiente vez que estemos tristes en una peda de aquí. Entonces, muchas gracias. Si nos siguen en redes, recuerden en Twitter, en Instagram echarnos la mano también con recomendaciones de pelis o álbumes o cualquier cosa que quieren que veamos. Siempre estamos muy abiertos a descubrir cosas nuevas. Así es. Claro que sí.